Estos días yo venía diciendo que una de las cosas que más me está molestando es que todo el tiempo hay una especie de repetición constante en los medios y en los políticos gorilas y de derecha, inclusive hasta podríamos decir que cierta parte de la izquierda, hablando de los problemas que hay en este país desde hace 70 años. Si uno hace una cuenta, ¿qué quieren decir? Que antes de los 70 años, o sea que antes de Perón, las cosas estarían mejor. Y para preguntar cómo era ese país de antes, estamos con nuestra historiadora favorita, por lo menos la mía, que es Araceli Bellota, que en su momento fue, además de escribir y de tener un sitio interesantísimo de historia, fue directora del Museo Histórico Nacional. Fue ¿se acuerdan cuando el sable de San Martín, etcétera? Aquel día, bueno. Buen día, Araceli, acá Camila García y yo, Enrique Mayores. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, quería preguntar directamente así, sin anestesia, con esto de que dicen todo el tiempo que en los últimos 70, como si el país de hace 70 años, de antes de los 70 años, o sea, antes de Perón, era una maravilla. ¿Vos me podés contar cómo era este país antes de Perón? Sí, bueno, era un país sin derechos populares. Era un país donde la riqueza se concentraba en la oligarquía agroganadera porteña y de los alrededores, digamos, de Entre Ríos, Santa Fe. Hay un informe de Alemacé sobre el estado de las clases trabajadoras de principio del siglo 1910 y que esto continuó hasta Perón, que vos lo lees y la verdad que te espeluzna, porque el tipo recorrió todo el país y encargado justamente que su tarea era eso, decir cuál era el estado de las clases trabajadoras. El promedio de vida de un obrero era 35 años. 35 años. Sí. Sin derecho laboral, obviamente. Tenías un accidente de trabajo, no sé, no, chao, morite. No solamente eso, horarios de más de 12 horas. Cuando te describe el trabajo en los ingenios en el norte, realmente es esclavitud. Cuando te escribe lo que tenían que pelear los que cargaban bolsas en los puertos, Santa Fe y demás, peleaban por el gramaje de carga, porque les hacían cargar pesos excesivos. Bueno, es realmente un nivel de explotación tan tremendo. Búsquenlo en internet, pongan informe Vialé-Macé. Sí, yanaconazgo puro, digamos. Y les va a salir. Vialé-Macé, que, bueno, ahora contame, ¿quién se lo encargó ese trabajo? El trabajo se lo encargó Joaquín B. González, que era ministro del Interior de Roca, en el último gobierno de Roca. Ajá. Pero bueno, digo, cuando en 1916 llega al poder un primer gobierno popular, que es el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que intenta algunas mejoras para la clase trabajadora, para el pueblo absolutamente posterior, y además, digamos que por primera vez con Yrigoyen llega al poder un gobierno con elecciones sin fraude, porque hasta entonces los gobiernos llegaban obviamente con fraude. Después de que la Unión Cívica Radical lucha durante años para que se sancione la ley Cespeña, que termina con el fraude de 1912, permite el acceso a Yrigoyen. Intenta este gobierno algunos adelantos, en 1930 lo voltean, y empieza lo que se llama la década infame, una década de negociados y de entrega. De entrega absoluta, pero además un gobierno con lo que hoy diríamos lleno de CEOs, porque el gabinete estaba formado por personajes que tenían que ver con todos los sectores de poder que dominaban la Argentina, abogados de bancos, ingleses, bueno, en general tenían que ver con los ingleses, ¿no? Aquel tiempo la dependencia era de Inglaterra, tiempo del pacto Roca-Runciman, donde se pacta un empréstito de 13 millones de libras que finalmente llegan nada más que
3,5 millones, porque todo el resto se lo quedó Inglaterra para cobrarse los intereses y servicios de ferrocarriles que eran de ellos también, y de deudas, digamos, anteriores de la Argentina, lo más parecido al empréstito de Bavarian Brothers, ¿no? En el 1800. Pero bueno, en la década infame, además, un tiempo de muchísimos negociados y de fraude, digamos, de todo estilo, desde negociación de tierras públicas hasta los niños cantores de la lotería hicieron un fraude cuando cantaban el premio o no demás. Realmente un tiempo tremendo, y por supuesto de postergación y de opresión de la clase trabajadora. Cuando llega Perón en el 43, desde la Dirección de Trabajo y Previsión, que nadie da bolilla a ese lugar en el Estado, empieza a revertir esta situación, y empiezan a aparecer los derechos, y empiezan a aparecer el aguinaldo y las vacaciones pagas y demás derechos que cambiaron la vida de los trabajadores. Entonces, esto era desde hace 70 años, antes de 70 años, cómo se vivía y cómo se vivió después, digamos, ¿no? Claro, y una de las cosas que yo leía que había escrito el artista plástico Daniel Santoro es que Evita en su momento se pregunta, de ahí creo que viene uno de los odios, se pregunta dónde veranean las clases altas, y en ese momento dice en Mar del Plata, y en el centro de Mar del Plata, que eso dice, bueno, ahí vamos a poner los hoteles sindicales. Yo creo que esta cosa del goce que se permite el peronismo, yo una vez escribí un texto sobre eso que me publicaron en algunos lugares, que justamente es el goce, la posibilidad de la risa, ¿no? Que la sonrisa como como cultura, y siempre recuerdo que Perón entregó unas cajitas, Perón y Evita, con dentaduras, y en la cajita ponía, en la Argentina de Perón y de Evita, los humildes sonríen sin complejos de pobreza, porque no se reían, porque no tenían dientes muchas veces. Poder reírse parece una taladez, pero eso es cultura. Pero en el gobierno de Cristina, Argentina sonríe. Bueno. El plan de ponerte los dientes. Bueno. Fue una de las primeras cosas que quitaron. La quitaron. Claro. Digo, fue uno de los primeros planes que este gobierno sacó. Claro. Y lo que estamos hablando es que la Argentina de antes de 70 años era una Argentina de un nivel de injusticia absoluto y sin ningún derecho, y como decís vos, con obreros que vivían hasta los 35 años como promedio. Claro, pero digo, además un nivel de explotación y de naturalización de la explotación, digamos. Que también se ve ahora en algunos gestos. ¿Cómo se te ocurre que podés tener un televisor, un aire acondicionado, o viajar? ¿Cómo se te puede ocurrir? Digo, claro. Dicho con ese tono, lo hemos escuchado todos ahora, digo, no hace falta. Bueno, eso dicho con ese tono es lo que se vivió hasta Perón. Y eso también, ayer hablábamos por teléfono, ¿no? Y esto como... Me dijiste algo que la izquierda siempre está buscando una cosa muy, sobre todo a cierto tipo de izquierda, una cosa utópica que nunca llega, y esto de... Tal cual, porque, digo, mira, Arturo Jauretche decía cuando le preguntaban qué es lo nacional, Jauretche decía es lo universal visto con nuestros propios ojos. Esto hizo Perón con muchas cosas, digo, su pensamiento lo tomó de distintas vertientes, socialismo, incluso la doctrina social de la Iglesia, etcétera, pero lo pasó por el colador argentino, ¿sabes? Y entonces hizo una revolución argentina. Cierta izquierda tiene el problema de querer traspolar a la Argentina lo que sucedía en el mundo sin ese colador. Entonces pasó la revolución rusa y había que hacerla acá, pasó la revolución cubana y había que hacerla acá. Bueno, no es así, acá se hace lo de acá, en Cuba se hace lo de Cuba y en Rusia lo de Rusia. Digo, esto ha pecado la izquierda mucho, pero además siempre planteando las utopías máximas, lo más. Está muy bien, yo digo, porque sirve para traccionar el resto, ¿no? Pero lo cierto es que el peronismo... Mira, otra cosa, el peronismo piensa y dice, ¿cuánto vive una persona en promedio?
70, 80 años, bueno, que en esos 70 o 80 años sea lo más feliz posible. Claro, es eso. Es tan no humanista, tan cristiano, tan... Claro, no va a las grandes utopías entonces todas las reformas, no, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Dientes, te pongo dientes. ¿Qué necesitas? Remedios, te doy remedios. ¿Necesitas para ¿Qué necesitas? El Hospital El Cruce, te doy el Hospital El Cruce. Claro, trabajo, te doy trabajo. Educación para los pibes, vacaciones. Para que descanses, vacaciones. Digo, es bastante más simple, digamos. Perón decía, el peronismo es una doctrina simple. Sí, eso decían. Popular y simple. Digamos, no tiene mucha vuelta para entender. Y otra cosa que creo que es lo que les pasa cuando hablan de los 70 años. O sea, que Perón descubrió, porque todo esto que hizo no fue magia. De alguna manera tuvo que redistribuir el ingreso para poder hacerlo, digamos. Sí. Y lo que él descubrió es la renta agraria diferencial. Norberto Galasso lo explica muy bien en sus libros. ¿Qué es la renta agraria diferencial? Scalabrini Ortiz obviamente también, y de ahí lo toma Galasso. Scalabrini Ortiz decía, y incluso el Pinedo, antecesor del Pinedo actual, quiero decirte que también lo decía un conservador, que en la Argentina para producir, por ejemplo, una vaca, cuesta, Scalabrini Ortiz decía 5 veces menos que en Francia, y Pinedo decía 8 veces menos que en Francia. ¿Por qué? Por el tipo de terreno, por el clima, por los pastos, por lo que fuera. Por los pastos, por las generosidades que tiene la Argentina, digamos. Entonces, criar una vaca que cuesta entre 5 y 8 veces menos que en Europa. ¿Qué pasaba entonces con esa diferencia? Quienes exportaban, en vez de, por supuesto, tenían una enorme ganancia, porque ponían un precio que después le volvía con una enorme ganancia diferencial de la que tenían los que hacían lo mismo en Europa. Esa clase exportadora que vivía de esto, en vez de invertir ese excedente en mayor producción o mejora tecnológica o lo que fuere, dentro de su actividad que hacía, lo encanutaba o lo despilfarraba y se iba a Europa con la vaca en el barco. Sí. O a tirar manteca al techo, como decían entonces. Por esa razón nunca hubo una burguesía nacional en la Argentina, porque no invertían y demás. Bueno, muy bien, ¿qué hace Perón? Se da cuenta de esta diferencia y entonces se apropia de esa renta agraria diferencial y desde ahí redistribuye. Le paga precios justos, por supuesto, a los exportadores a partir del IAP y demás organismos que lo que hacían era concentrar la exportación para venderla a un precio favorable para la Argentina y también para los productores, pero entonces con el excedente lo que hace lo redistribuye, entonces puede hacer lo que hizo. Obviamente ahora se entiende por qué quienes gobiernan ahora se quejan. Se repartieron las ganancias que ellos no quieren repartir. Sí, la historia del odio es la historia de los intereses que fueron tocados y yo digo también de la apropiación por parte del pueblo, no solamente de los excedentes o de parte de la riqueza o de la distribución de la riqueza, sino la ocupación de espacios que estos sectores, y en el resto de América Latina se ve mucho más claramente, tenían únicamente para sí, digamos, para algunas personas ver que el negro, entre comillas, está gozando y disfrutando al lado de él, le quita a él, a esa persona, a esa mujer, a ese hombre, le quita parte de su felicidad, porque es feliz en la medida que el otro no esté al lado de él. Y bueno, lo siento, pero el peronismo
prendió definitivamente en el alma del pueblo, y ya no somos sí mande, sí señor, ni agachamos la cabeza. Yo siempre cuento que una de las cosas que más me impresionó fue leer cuando venía de una familia gorila, y yo sería gorila también porque era adolescente, joven adolescente, leer un libro del 17 de octubre, y cuando le preguntaban a un viejo qué le había significado para él, y me dijo, bueno, yo trabajaba en el tranvía, en el tramway, y a partir del 17 de octubre no me tuve que sacar más la gorra para hablar con el capataz, y pude mirar a los ojos al capataz y al patrón. Esto que para nosotros nos parece, bueno, que nosotros miramos los ojos a todo el mundo, para esa gente la diferencia fue terrible, y para el patrón y para el otro que antes agachaba también fue terrible, pero por eso el peronismo es humanista y cristiano, como hablábamos ayer por teléfono. Sí, claro. Digo, a ver, filosóficamente Perón hizo una revolución en la Argentina, y además también le abrió el mundo, porque él lo hizo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces él decía, el capitalismo con su acumulación, con su explotación, con su egoísmo, generó el comunismo. Y el comunismo, con el avasallamiento del Estado a la persona humana, también oprimió de otra manera, digamos. Y entonces Perón dice, hay otra posibilidad, hay una tercera posición, que es la que va a venir después, que es humanista y cristiana. Cristiana en el sentido no confesional, sino en el sentido de igualdad ante los ojos de Dios, ¿no? Todos los seres humanos somos iguales. Y humanista porque dice, la economía y la política tienen que estar al servicio de las personas y no al revés. Y eso es lo que hizo. Y realmente significó una revolución, y en paz encima, sin armas, por medio de la persuasión. Perón decía, es preferible persuadir a obligar, ¿no? Y esto es lo que hizo, y realmente lo logró hoy, y el pueblo quedó marcado con esto. Fíjate los despidos de los últimos 2 años y medio, que no solamente son despidos, sino que además son humillaciones por la forma en que lo hacen. Bueno, sí, pero te doy un dato para que sepas. En donde trabajaba yo, que era en la televisión pública, salieron retiros voluntarios para aquellos que tengan entre 3 y 15 años de antigüedad. O sea, si tenés, para aquellos que hayan podido entrar en la época de Néstor y Cristina, que han entrado por diferentes motivos. Te puedo asegurar que tienen que ver con la cantidad de producciones y un montón de cosas. No había bandas de ningún sector. Pero vos fijate, entre 3 y 15 años conozco una persona que tenía 17 años y dijo, no, vos no podés entrar. O sea, hasta que llegaron ellos y hasta que entró Néstor al gobierno. Eso es el... No me lo digas a mí, mis sobrinos, en enero de 2016, fueron despedidos solamente por la razón de llamarse Bellota. Y así se lo dijeron. Y así el gremio incluso lo aceptó. ¿En dónde? Se llaman Bellota, en el Ministerio de Cultura de la Nación. Claro, bueno. También con una subversiva como vos, Araceli, ¿qué querés que te diga? No, pero vos te das cuenta, ¿no? Discúlpame, hay como una cuestión muy interesante en la derecha argentina, que es como súper antigua, vetusta, o sea, es absolutamente clasista. O sea, es el clasismo al extremo que planteaba Marx en 1848, después de la primera revolución industrial. Eso es lo que a mí me extraña, que nunca no entienden al peronismo, no entienden al pueblo argentino y nunca hacen un análisis del pueblo. Entonces se siguen moviendo con esas categorías antiguas de revanchismo, de venganza, de clasismo. No es la derecha argentina, es la derecha. Porque si vos vas a Brasil y hablas con la derecha, te van a decir, entre las cosas que más le molestaban de Lula y de Dilma, lo que más, ¿sabes qué era? Que los negros pudieran viajar en avión. Por eso la xenofobia, la discriminación. ¿De dónde se ha visto que el negro viaje en avión? Claro, es eso exactamente. Son xenófobos, son discriminadores, son xenófobos, Y que ellos no pueden ser felices si no hay alguien que está peor. Claro. Es que han venido creciendo. A ver, si vos mirás
es larguísimo esto, pero digo, para hacerlo breve, cuando en 1860 Mitre instaura en la Argentina el modelo agroexportador, la Argentina es grande del mundo, bueno, todo esto, que además produce una enorme riqueza en un sector muy pequeño y una enorme pobreza en las grandes mayorías, todo esto viene acompañado con civilización y barbarie, ¿no? La civilización es Europa, la barbarie es aquí, bueno, etcétera, etcétera. Y todo esto viene acompañado con una campaña de alfabetización y de escolaridad y demás, donde desde la escuela se baja los patrones de cómo debe ser el prototipo del ciudadano argentino. Y el prototipo del ciudadano argentino debe ser blanco, debe ser educado con determinadas costumbres, vestido de determinada manera, etcétera, etcétera. Eso que formó esa clase media, que todo el tiempo estuvo mirando para arriba, para las clases superiores, tratando de ser eso, porque además si no era eso no se insertaba, digamos, o si no imitaba eso no se insertaba. Bueno, esa clase media que se formó con esta mentalidad, y bueno, se reprodujo generaciones y generaciones y generaciones, con además un relato de la historia que promovía esto, digamos, los indios son bárbaros y ya no existen, bueno, todo lo demás. Pueblos enteros, sobre todo los del norte, tratando de querer esconder su etnia. Andá a Jujuy y vas a ver lo que pasa respecto de Milagro Sala, y lo que te dice la clase media respecto de Milagro Sala, y el asco que le tienen a Milagro Sala. Que hoy está hace 900 días cumple hoy de preso. Bueno, personas que tienen la misma cara de Milagro Sala. Mira, yo la fui a visitar a la cárcel, y todavía estaba en el Alto Comedero. Y entonces cuando entras te atienden unas policías que son iguales a Milagro Sala, solo que tienen el pelo de otra manera y con un uniforme militar. Pero son iguales, y te tratan y te maltratan y demás porque la vas a ver a ella, etcétera. Pero bueno, te quiero decir, esta contradicción es enorme, que de golpe te desconcierta cuando te encontrás con gente que te dice este negro de mierda, y vos te lo mirás y si no te miraste vos al espejo. No, ya me ha pasado trabajando en Canal 13 hace muchos años, que yo iba con los compañeros así, íbamos a lugares muy pobres y claro, ellos ya estaban trabajando en un canal y ganaban bien, qué sé yo, y a veces yo los escuchaba decir esto, el negro de mierda, y yo pensaba, bueno, para mí no veo la diferencia entre el que están mencionando y el que está diciendo esto. Bueno, mira, me ha pasado en el Chaco. Yo me acuerdo que me habían designado recién directora del Museo Histórico Nacional y se hace el primer Congreso de Cultura en Resistencia. Y entonces voy. Y yo iba buscando ideas para resucitar ese muerto que estaba ahí, el museo que tenía 2 salas abiertas. Bueno, y andaba caminando y iba de panel en panel y de mesa, qué sé yo. Y comíamos en un lugar grande, donde bueno, había gente, personal de seguridad privada que estaba ahí. Y afuera de ese lugar grande donde comíamos, pobladores originarios venían y vendían sus artesanías y demás, y qué sé yo. Y entonces estoy entrando y escucho que uno de seguridad le dice al otro, mirando a los indios, y dice, estos indios de mierda que vienen a vender acá el arco y la pluma y nos hace quedar como más indios de lo que somos. Y vos lo mirabas al tipo que dijo eso y era igual al indio que estaba vendiendo. No, totalmente. Solo que tenía el uniforme de la empresa de seguridad. Y un sueldo fijo. Claro. Entonces digo, estas cosas tan grabadas en la memoria o en el imaginario colectivo, es a lo que apeló este gobierno para llegar a donde está. Y es a lo que apela ahora para seguir aplicando las medidas que aplica. Mirá, ayer hablaba con unos compañeros míos y me contaban lo que les pasaba en los lugares trabajan en el Estado, ¿no? Y las actitudes que se van generando en los lugares de trabajo y que de golpe se ven frente a compañeros que ahora toman actitudes que antes no tomaban y se sorprenden. Y entonces yo les dije, miren, pasa en todos lados. Están sacando lo peor de la gente y además la están asustando.
porque pueden perder el trabajo, porque bueno, por todas las condiciones que ya sabemos. Y el ser humano cuando se asusta, igual que un animal, reacciona y suele reaccionar mal. Entonces, sí. Con las actitudes que están tomando con los trabajadores y las trabajadoras, están generando y sacando lo peor del ser humano. Están sacando el egoísmo, están sacando la no solidaridad, bueno, lo que están queriendo, el individualismo, salvate si podés, etcétera. Y creo que bueno, que esto es, te diría, mira, seguramente si vos preguntás, te decís, bueno, no, el mayor daño que está haciendo esta gente es la deuda, no, el mayor daño es económico, la falta de producción, el cierre de las pymes, la apertura, bueno, es probable, pero ¿sabés cuál es el mayor daño? Sí. El mayor daño es el daño cultural y el daño humano que están haciendo. Araceli, nos hemos pasado con muchísimo gusto del horario de la tanda. Acá nos miran con cara, pero creo que la gente sí me ha hecho un gesto como que me van a cortar el cuello. Pero ha sido maravilloso escucharte y yo quiero terminar solamente con dos palabras que nos dijo el otro día Lorenzo Pepe y seguramente vos considerarás cuando hablan de los 70 años. Y yo les digo y les decimos muchos, ¡viva Perón, carajo! ¡Viva! Gracias, Araceli Bellota. A vos, querido. Ahora mismo. Chao. Chao. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.